Hola, hoy vivimos en la era de los datos, pero tener datos no es lo mismo que entenderlos, y entenderlos no siempre significa decidir bien. Hoy, en ¿Cuál es tu marca?, vamos a hablar de marketing, data y criterio humano, de cómo las marcas pueden usar los datos para crecer sin perder foco, estrategia ni propósito. Hoy vamos a conversar con César Mendoza, ingeniero comercial, posgraduado en marketing digital, consultor independiente, socio fundador de Node Agency, especialista en implementación de modelos de datos para marketing en la toma de decisiones. Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Cata, ¿cómo estáis? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Felicitaciones por este espacio y proyecto nuevo que tienes. He visto ya todos los capítulos anteriores, así que es súper entretenido. Y desde ya te dejo invitada para un podcast que estamos haciendo junto con otros amigos, Café con Estrategia, así que luego ya programaremos la vuelta. Genial, muchas gracias. Sí, esa es la idea, poder conversar de temas interesantes, contingentes y poder compartirlos, ¿cierto?, con la audiencia, porque haciendo estas cosas, que es generar contenido, nos podemos dar cuenta que hay un perfil que es como observador, muy observador, y hay otro perfil que es más que genera contenido. Entonces, lograr ser como ese puente que conecta la escucha con la entrega de conocimiento, maravilloso. Así es, así es. Oye, me gustaría partir desde el origen. ¿En qué momento tú te das cuenta que la data iba a ser un eje central en tu carrera? A ver, yo diría que esto parte más o menos por ahí por el 2015. Me incorporaba al equipo de LATAM Airlines y asumía un rol dentro del equipo de marketing relacional. Y en ese rol tenía mucho que colaborar con todo lo que significaba el cambio de marca. Veníamos de dos marcas potentes, TAM y LAN, y se fundaba esta marca LATAM Airlines, y había que ser muy asertivo respecto a la forma de comunicar esta nueva marca y este nuevo lanzamiento. Y si bien la marca tenía un factor importante de inversión a nivel de una pauta masiva, había una necesidad también de acercarnos a los públicos y a los clientes de cada uno de los países de una manera mucho más personalizada. Principalmente porque eran marcas muy potentes. Veníamos de un TAM que era muy potente en Brasil, de un LAN que era muy potente en Chile, y había que hacer esta conversión de marca, había que llegar a este posicionamiento, pero al mismo tiempo también había que lograr generar una afinidad con los criterios que la marca estaba abordando. Y ahí, bueno, en conjunto con los equipos de Business Intelligence, con los equipos de data, logramos desarrollar modelos de datos que eran muy interesantes, muy atractivos, que nos permitieron, por una parte, ser muy asertivos respecto a lo que queríamos comunicar, pero por otra parte también nos permitió identificar momentos adecuados para la comunicación, nos permitió entender cuál es la relevancia de cada uno de los mensajes que queríamos mandar, y eso nos acercó como equipos de marketing, y en lo personal me acercó mucho a la utilización de una data con sentido. Y eso, bueno, ¿cómo lo empezamos a medir? Indicadores, como siempre, ver bien los indicadores nos dieron la razón respecto a que lo estábamos haciendo de manera correcta, las típicas tasas de apertura que empezaron a aumentar en los distintos mercados, y eso también se transformó en una best practice hacia la industria. O sea, por una parte nosotros capturamos a partir de ciertos partners buenas prácticas de lo que venía del entorno, pero también logramos dejar sobre la mesa buenas prácticas acerca de la utilización de datos, que muchas de ellas continúan hasta el día de hoy. Oye, entonces, además de ser como el minuto en que tú te diste cuenta que por ese lado queríais seguir, marcó claramente un antes y un después en tu forma de ver las cosas, el marketing, la publicidad, la comunicación, porque entendemos, claro, hay muchos datos, los clientes están llenos de dashboard de datos y te entregan información, pero la fineza de la comunicación, a veces no es tan fácil llegar al mensaje. Para nada, para nada. O sea, de hecho, tal como tú decías, o sea, fue como un despertar respecto al uso de los datos en marketing. 2015 igual no teníamos las herramientas que existen hoy día para poder trabajar con datos, era otro formato. Pero aún así nos entregó, como si tú, esta fineza
de poder entender contenido, de poder entender mensaje, de poder entender momento adecuado, cliente adecuado, y eso claramente fue un despertar respecto a lo que hasta el día de hoy uso y utilizo desde el punto de vista del marketing con data. Claro, oye, por otro lado se habla mucho del data driven marketing, pero y vemos a las marcas llenas, como te decía, de dashboard, pero aún así no es tan fácil tomar buenas decisiones. Ni Sí, siquiera en estos tiempos que estamos con más tecnología, que tenemos la IA que nos acompaña, que nos ayuda, que nos hace más productivos, pero lo que yo te decía que es como el desafío nuestro de más del lado mío que soy comunicadora, es llegar a ese mensaje que conecta con el dolor o con la motivación que te hace que el target te vea y te lea y te elija. O sea, sí, po. a veces es prueba tras error, no sea, como Es que no prueba y está error todo el rato. es prueba y error porque como que no está no está todavía la herramienta para medir eso, que es como emocional, porque somos todos Claro, diferentes, entonces el mensaje tiene que ser emocional y no todas las personas sentimos de la misma manera. exacto, exacto. O sea, yo creo que a ver, las herramientas de medir emocionalidad, hay algunas que nos entregan alguna, hoy día con inteligencia artificial podemos lograrlo, pero no nos acercamos del todo. O sea, creo que ahí hay una parte todavía que nos cuesta encontrar para poder entenderlo. Ahora, ¿cómo lo logramos medir? Y ahí viene este concepto de Data Driven Marketing. Lo medimos generalmente a partir de ciertos indicadores más objetivos que nos ayudan a acercarnos a la reacción que queremos obtener de parte del cliente. O sea, en la medida que definimos claramente qué indicador queremos perseguir, qué objetivo tenemos dentro de una campaña, ponemos eso por delante en la estrategia y luego le metemos data, le metemos acciones y después de meterle acciones vamos a medir cómo esas acciones están reportando. Claramente es donde ya al final nos empezamos a acercar de alguna forma a saber si es que realmente la acción que está llevando un equipo de marketing es la adecuada o no. Y como tú bien dices, hay un tema de prueba y error constante. O sea, cómo corregimos, cómo identificamos el indicador y cómo lo corregimos posteriormente, también es parte de ese aprendizaje que vamos llevando. Claro, porque pareciese ser que hay un punto en el que se rompe normalmente la relación entre los datos y el marketing. Sí. Y es ahí donde el comunicador cumple un rol esencial, que es lograr esa interpretación Mm, para lograr llegar, ¿cierto?, al objetivo, claro. que es conectar, no Sí. siempre es vender, sino que más bien conectar y lograr tener como ese relacionamiento. En ese caso, para ti el problema es técnico o estratégico cultural, en ese punto de quiebre. Uy, a ver, primero desde el punto de vista del quiebre, yo te diría que un poco pensando en eso, yo creo que lo identificaría como en tres grandes factores que generan este quiebre. Yo creo por una parte, y ahí retomo la pregunta que me haces, pero creo que hay un tema del quiebre que por una parte tiene que ver con una pregunta de negocio que no es clara. O sea, a veces medimos muchas cosas, pero pocas veces logramos responder a decisiones reales de lo que el negocio necesita. ¿Ya? Y ahí hay una brecha importante entre muchas veces los equipos de marketing que se alejan del negocio. Y creo que cada día es más necesario que el equipo de marketing se acerque al negocio. Después creo que un segundo elemento de quiebre que tiene mucho que ver con dashboard que no tienen un contexto ni un criterio muy claro. O sea, es como visualizamos datos, miramos muchos números, pero no tomamos acciones respecto a esos números que estamos mirando. Y tercero, posiblemente el tema de que muchas veces los datos quedan en los equipos operativos y los equipos que tienen que ejecutar, o sea, los equipos de marketing, o no les llegan los datos o cuando les llegan no ejecutan a partir de esos datos. Entonces creo que ahí hay como tres brechas importantes. Y en ese sentido, de acuerdo a lo que tú me preguntáis, creo que la brecha, este quiebre, tiene ambos componentes. No sé qué ponderación ponerle a cada uno, pero diría que tiene ambos componentes. O sea, tiene un componente estratégico en el sentido de que los equipos de marketing tienen que tomar más decisiones basadas en datos, tienen que tomar más decisiones basadas en indicadores, tienen que tomarse más tiempo para planificar una estrategia y buscar datos aparte de esa estrategia, pero claramente cuando la organización no está culturalmente adaptada a ser data driven, no es una cuestión que parte de un día para otro, no es forzado. Entonces ahí yo lo veo mucho en las consultorías, donde finalmente hay que empezar en una marcha blanca, donde
los equipos tienen que empezar a comprender la necesidad del dato, tienen que empezar a entender cuál es el aporte real que le hace, porque finalmente utilizar datos también te hace que consuma más tiempo de tu día a día laboral. Entonces hay que empezar a entenderlo, hay que empezar a adaptarlo, hay que empezar a querer el número y el dato, y luego de eso empezar a llevarlo hacia la estrategia. De manera que el dashboard no termine siendo el inicio de la estrategia, sino que finalmente el dashboard termina siendo la consecución de un objetivo que la estrategia te llevó a tomar en el largo plazo. Oye, en mi experiencia también viendo dashboard, a veces hay datos que no aportan en nada a la toma de decisiones y están ahí puestos igual, como que solo Totalmente. confunden. Así es, así es. Solo Y conf- eso pasa mucho porque no se entiende la primera parte, no se entiende la estrategia. O sea, la estrategia debería decirte qué queremos conseguir, hacia dónde queremos navegar, y esa ruta de navegación es la que te debiera decir qué datos necesitamos o qué indicadores necesitamos finalmente. Y ahí con eso lográis un dashboard. Hay gente que es súper fanática del dashboard. Yo me he encontrado con harta gente que ama tener dashboard con 100 indicadores, 100 números, muchas gráficas bonitas que se están moviendo y no son capaces de mirar ni 5. Entonces creo que ahí es importante sentarse, revisar cuál es el objetivo que se quiere perseguir, y a partir de ese objetivo que se quiere perseguir, finalmente buscar los datos que te van a entregar ese objetivo y buscar los indicadores que realmente te van a reportar respecto a ese objetivo. Oye, entonces entendemos que los datos muestran, pero no deciden solos. Te voy a hacer una pregunta aquí de equilibrio. ¿Cómo equilibras tú la data con la experiencia, la intuición y el contexto del negocio? Que creo que habíamos nombrado todos los ejes, pero no habíamos Sí, claro. mencionado el tema de la intuición, que es tan Sí. humana. Y que están de marketer. Sí. Sí. A ver, súper buena pregunta. Yo creo que claramente una combinación. No te diría que hay ninguno que es más importante. Hay una combinación. Dependiendo cada industria o cada sector, cada uno de estos factores va a tomar una carta más preponderante que otra. Ya hay industrias que son muy tecnificadas y por lo tanto la intuición tiende a bajar muchísimo en cuanto a lo que tú tenés que hacer. Pero hay otras que te permiten tomar esta decisión más humana. La data por sí sola no te sirve. O sea, la data lo que va a hacer es reducir incertidumbre. Pero la decisión, sobre todo en equipos de marketing, sigue siendo humana. ¿Ya? La data ¿qué nos permite? La data nos permite saber qué está pasando. Mientras tanto que la experiencia lo que hace es que me permite ayudar a entender por qué está pasando lo que la data me está diciendo. En el contexto de negocio me va a permitir también entender hacia dónde tengo que navegar o qué tengo que modificar para poder avanzar respecto a lo que la data me dice. Entonces, el equilibrio creo yo que está en utilizar datos para delimitar ciertas opciones, y la intuición, bien entrenada obviamente, me va a permitir priorizar y decidir respecto a qué hago con lo que la data me entregó. Entonces, cuando la data manda, no tiene un contexto. La empresa se paraliza. ¿Por qué? Porque al final vemos tantos datos que nos paralizan. Pero cuando la intuición, a su vez, va sin datos, al final terminamos improvisando. Entonces, hay una combinación constante y que creo que es lo bonito de esto que hacemos nosotros en marketing. O sea, es como mirar los números, mirar los datos, tomar decisiones, pero no desde la guata. Tomar datos, tomar decisiones precisamente desde lo que los números nos están diciendo y del conocimiento propio de cada profesional. Sí, lo otro que también es súper relevante es que la data no reemplaza al marketer, pero nos obliga a pensar mejor. Totalmente, totalmente. O sea, eh, creo que hay un desafío importante, sobre todo ahí en la academia, de formar marqueteros que tengan mayor capacidad de decisión, que entiendan mejor los números, que entiendan mejor los datos, que tomen decisiones a partir de ahí. Eh, lo veo en las clases muchas veces, este tema de que los alumnos confían demasiado en lo que el ChatGPT le está diciendo y están perdiendo un valor tan importante en lo humano, que es poder entender que el que sabe del negocio es él. No le Claro. puedes delegar todo a un ChatGPT, sino que tenés que ser capaz de tomar decisiones también desde tu intuición, pero desde tu conocimiento y desde tu interpretación respecto a los datos que estáis mirando en un dashboard muchas veces. Oye, César, y según tu experiencia, ¿qué pasa con una marca que delega todas sus decisiones solo en los números? Uy, creo que pierde lo humano, pierde la sensibilidad.
pierde esta capacidad de poder también ponerse en los zapatos del cliente. Las marcas tienen que tener la capacidad de mirar números y mirar datos, pero no podemos perder esa capacidad tan humana que es también de pensar desde el marquetero es qué me pasa a mí con lo que estoy haciendo o cómo me movería a mí esta campaña que estoy generando. Los indicadores son súper necesarios, no podría negarlo porque además me encanta mirarlo, pero al mismo tiempo creo que estar pendientes de cómo los clientes están reaccionando desde su esencia, desde las emociones, desde la conexión, creo que es vital. Entonces, no podemos delegar 100% a la data una responsabilidad de algo que moviliza a las personas. Todavía no logramos tener indicadores tan profundos de entendimiento de personas, bueno, salvo en la neurociencia que ya lo está logrando, pero indicadores duros todavía no nos permiten identificar eso. A mí lo que me pasa con la neurociencia que hemos podido ver nosotros, buenos ejemplos en la MDD, es que si bien está como estudiado la sensación que te provoca a ti una marca o un producto, no necesariamente vas a decidir por ese producto, porque una cosa es lo que siente mi cerebro y otra cosa es lo que mi emoción me hace decidir. Y como que al principio yo estaba bastante en shock con el tema de la neurociencia y dije, oh, se acabó el focus group, esto es todo, esta es la realidad, esta es la panacea. Pero me pasó un ejemplo que fui a ver unos lentes para hacer deporte de sol y ¿Ya? habían uno que mi cerebro así, oh, fantaseaba, porque los encontraba ya, pero totales. Pero no me compré eso, me compré otro porque encuentro que me faltaba un poco de personalidad para utilizar los que más me gustaban. Ya, Y no me los compré, po. Pero en claro, realidad son los que me hacían a mí vibrar. Y me compré los otros. claro. Entonces ahí yo dije, no es solo el No, cerebro, po. no, hay un montón de combinaciones. Finalmente, yo creo que es lo bonito de lo que nosotros hacemos y en el mundo en el que estamos laboralmente, y es que justamente es una combinación de múltiples factores. O sea, la neurociencia nos va a poder ayudar. Yo estoy fascinado con lo que he visto en el nivel de ejercicios de neurociencia. Nos va a ayudar mucho. Eh, no tenemos que perder de vista como la vieja escuela de números, de datos más duros. La intuición también juega un papel preponderante, el conocimiento del negocio juega un papel preponderante, la cercanía con los segmentos que trabajamos tiene un papel preponderante. O sea, finalmente hay una combinación importante que yo creo que la clave está en poder entregarle o ponerle un ponderador a cada uno de esos factores dependiendo de la industria donde uno se está desarrollando. Yo creo que ahí hay un juego interesante de que no es un 20-20-20-20 llegar a 100, sino que cada industria tiene un comportamiento distinto, cada cliente tiene un comportamiento distinto y creo que la clave del buen marketer está justamente en entender ese ponderador entre intuición, negocio, conocimiento, data, neurociencia, en fin, y todo lo que podamos empezar a mirar en el mercado hoy día. Oye, yo ahora que estoy trabajando en una consultora de marketing digital, Ajá, que lo que hacen es captar leads calificados para aumentar las ventas de manera escalable en negocios de la salud. claro, Me he dado cuenta, analizando datos y trabajando la comunicación, es que el lead hay que conducirlo, sí, pues, porque el lead entra con un interés, pero hay lead que tiene interés, pero no tiene intención de comprar. exactamente, exactamente, Entonces, una cosa es el interés, ya pueden entrar millones, pero si no agendan, exacto, entonces ahí es como, ¿cómo hacemos la comunicación que sea una comunicación que además entrega contenido, conocimiento, para hacer este interés, para pasar el interés a la intención? Entonces, exacto. este es un desafío exquisito en términos de comunicación, porque claro, ya está claro que atraer leads no es el desafío. No, no, No. no. O sea, de hecho, yo diría que, bueno, ahí hay modelos como el marketing inbound que te aporta harto desde lo teórico y lo práctico, en el sentido de ir nutriendo ese lead. O sea, podéis tener muchos leads, pero si ese lead finalmente no le sirve al equipo comercial o no genera conversión, es un lead que en el corto plazo tenéis que desecharlo. Y luego si ese lead que ya lo generaste, se lo traspasaste al equipo comercial o que generó interacción, no genera recompra o no genera fidelización, también es un lead que tenéis que empezar a pensar qué estrategia vaya a abordar.
Hoy día yo creo que hay harta curiosidad de parte de los públicos, de parte de las distintas generaciones. Hay una curiosidad significativa respecto a qué me está ofreciendo esta marca. Y muchas veces ese lead es ficticio, es como que entro a mirar. Y Claro. el entrar a mirar no necesariamente que es una sana curiosidad y que a lo mejor con una buena estrategia uno podría hacer algo con ellos, pero esa curiosidad finalmente no te aporta al objetivo de negocio. Muchas veces te aporta suciedad dentro de tu base de datos, porque estás Oye, pero, aumentando un número que no es real. es como cuando uno entra a una tienda a vitrinear, po. Sí, po. Entráis, miráis, te probáis Y otra te va. cosa y no te lleváis nada. Sí, sí, total, Es lo total. mismo. Entonces, no, es fascinante lo que está pasando. Yo estoy feliz de estar viviendo en esta era que nos tocó, de datos, de inteligencia, de desarrollo de la intuición y cómo también el sentido humano, que es lo que estamos hablando, que es como lo que nos pertenece a nosotros, ha ido tomando su lugar. Sí, ¿Cachai? total. Así como ha ido avanzando el tema de la tecnología y la IA, el sentido humano ha ido en paralelo creciendo, como que es tema igual de tema. Sí, De, totalmente, totalmente. de, Hay un desafío importante ahí de no perder la humanidad respecto a todas estas herramientas que estamos viendo. No traspasarle la humanidad a las herramientas tecnológicas, sino que entender esta lógica más bien de copiloto y no de piloto automático. claro, exacto. Oye, vamos a pasar a la sección que a mí me gusta porque es como noventera, así como de programa antiguo, pero ¿Ya? que es simpática, que es el ping pong. Ya, bacán, dale. Es una sección más rápida que yo te hago preguntas para respuestas cortas y tiene que ser, la clave aquí es que tiene que ser lo primero que se te viene a la mente. Ya, Ya. cuesta para los que somos buenos para hablar, pero dale. Un error común en marketing basado en data. Medir poco, medir mucho y decidir poco. Exacto. ¿Qué es lo que hablábamos de estos dashboards llenos de Eso. cosas? Medir Ya. mucho, claro, mucho número, pero no hago nada con ello. Un KPI que esté sobrevalorado. El CTR. El CTR, El mira. CTR. Lo encuentro Buena, súper sobrevalorado. qué interesante. Qué interesante porque al final es como el promedio del interés. Es como el interés al final. El Sí, que pues, mide el pero interés. ponte tú en el mundo del email marketing, un unsubscribe también te suma CTR. Claro. Entonces, podí decir, oye, le fue súper bien esta campaña. Ok, pero finalmente a lo mejor eran 100 de suscriptores que te clicaron el botón de unsubscribe y no eran 100 personas que fueron al botón de comprar más. Claro. Tiende a confundir, la verdad. Eso es lo que veo con el CTR o lo que me pasa con el CTR cada día. Bien, buena vuelta. Una métrica que sí importa de verdad. Desde el marketing impactar en el revenue, impactar en los objetivos de negocio. Una herramienta que todo marketer debería entender, pero no necesariamente usar. Uy, una que a mí me encantan, los CRM. Creo que un marketer debiera entender cómo funciona el CRM, cuáles son las lógicas, independiente que lo use o no lo use, pero en la medida que entendáis el CRM, vaya a poder entender muchas de las cosas que pasan en tu negocio. Data sin criterio es, Ruido, marketing sin data es, opinión desde la guata, una habilidad clave para el marketer del futuro. traducir datos en decisiones de negocio. Es Hoy, una habilidad clave, porque todavía las máquinas no nos permiten hacer eso. oye, yo encuentro que en nuestra industria hay muchos profesionales que sienten la presión por saber de data, de IA y de automatización. Desde tu experiencia, ¿qué debería aprender primero alguien que quiere construir su marca profesional sólida hoy? Uy, a ver, lo primero, no creo que tengan que entender los marqueteros en general primero de una herramienta o de una tecnología. Yo creo que lo primero que tienen que entender es aprender a tener criterio de negocio, que es un paso más allá, que es justamente lo que tú decías, es como lleno de leads y hago una fiesta porque capturé 1000 leads,
pero no tengo idea qué va a pasar con esos leads. Entonces creo que más allá de entender los propios objetivos del marketer, así como digital tradicional, es como que entender el criterio de negocio. ¿Ya? Después de eso, si ya entendiste tu negocio, entendiste cómo aportar al negocio, creo que ahí viene la necesidad de aprender de interpretación de datos, aprender a promptear adecuadamente, y ahí es importante el promptear adecuadamente porque el promptear adecuadamente habla de que entiendes acerca de lo que quieres preguntar y para qué lo quieres utilizar. Y algo que es clave en eso, después de que aprendiste a promptear, aprender a automatizar. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento de automatizar viene dado desde la lógica de qué puedo hacer más eficiente en mi día a día y dónde realmente ocupo mis horas hombre para poder hacer mejores cosas. Entonces ahí creo que clave el no aprender de una cosa en específico, empezar a entender el negocio y después de eso me meto en los datos, la IA y todo lo que venga. ¿Por qué? Porque la combinación de estas dos cosas es lo que debiera marcarme un diferencial a nivel de ser un marketer que aporta realmente a la empresa y a la industria y a las organizaciones donde tengamos que llegar en cualquier momento. Claro, cuando tú te sentáis en una mesa y habláis de lo relevante y habláis del negocio, hay oído ahí disponible 100%. Exactamente, o sea, yo creo que la gracia está en que los marketers enamoren a su público interno, a sus stakeholders, o sea, no solamente estar haciendo campaña, es que un gerente de finanzas logre ponerte atención de lo que estáis hablando, que un gerente comercial quiera sentarse contigo a conversar, o sea, creo que ahí está la gracia de alguien que está haciendo marketing en la actualidad. Oye, desde tu mirada es muy de ingeniero. Yo creo, porque yo soy publicista, como tú sabes, Sí, entonces siento que tu mirada es muy de ingeniero, pero yo creo que el publicista tiene que sentarse en esa conversación también, porque total. en nuestra formación no es numérica, es más bien de comunicación, pero hoy día, yo no sé cómo ha ido evolucionando la malla, yo creo que es algo que vamos a tener que ir mirando desde nuestro rol en la MDD, Sí, pero el foco tiene que estar en el negocio, totalmente. no en la belleza de la publicidad, sino que en el negocio. Sí, o sea, yo al menos creo que en todas mis últimas experiencias laborales y de consultoría he tratado de sentar a los equipos creativos en la mesa. Me gusta hacer ese equipo de trabajo. Y ahí creo que el desafío principal es que la intuición del punto de vista de los publicistas o de los creativos empiece a tener un ponderador menor. O sea, porque y que empiecen a escuchar datos. O sea, si, no sé, un equipo de data te dice, mira, mis segmentos son mujeres de tal edad que tienen ciertas necesidades, que están buscando esto, que quieren sentirse atraídas por esto, y después la campaña que te traen de vuelta trae mujeres, pero de una edad que no era el rango etario que tú estabas buscando o que no tenía en ninguna parte conecta con la necesidad que tiene tu base de datos, finalmente cuesta dar el ok a esa devolución porque no está conectada con el brief. Entonces, ahí creo que, como decís tú, creo que es importante que el equipo, los publicistas o los nuevos creativos empiecen a conectar más con los datos y que empiecen a entender un poco más de la necesidad que tiene el negocio. Y sería feliz si es que en algún minuto los equipos de publicidad se pueden sentar también en la mesa comercial. Sería bacán. ¿Qué es lo único que tú crees que no se puede automatizar ni delegar? Eh, de lo que hemos hablado hasta ahora, creo que por un lado la intuición. La intuición no se puede delegar. Hoy día sigue siendo humana. Uno puede educar a una IA a que tenga cierto nivel de decisiones, pero nunca va a ser intuición. Va a ser decisión basada en una completitud de un texto. Claro. Y luego creo que este ser juicioso respecto a qué hacer y qué no hacer. Si tú a una IA le preguntáis, hago esto o esto otro, te va a dar una respuesta de que las dos son buenas y te va a dar pros y contras. Y creo que ahí hay un juicio que todavía es humano y que te permite decidir correctamente, que te permite saber qué hacer, qué no hacer, dónde meter las lucas y dónde no meterlas. Y lo otro que tiene el humano, el saber decir que no, que la IA todavía no te sabe decir que no.
Y creo que hay un factor humano súper importante que no es delegable aún y es la capacidad de decir, no, esto no lo vamos a hacer o esto no lo quiero hacer. Oye, y ahí haciendo como el doble clic y yendo a algo más amplio que el decir no, poner límites. Totalmente, totalmente, Poner límites. totalmente. Y eso todavía es algo que el humano debiera tener la capacidad de hacer, sobre todo en un mundo profesional. Sí. Bueno, que se va desarrollando con la madurez, porque tú, ¿cachai? Que al Sí, principio no, uno cuando recién va, salís de estudiar no ponéis ningún límite, aguantáis lo que sea. Pero claro, ya cuando estáis más viejito, más canoso, más pelado, yo creo que ya es algo que empieza a hacerse. sí, parte del crecimiento. Oye, vamos entonces a la pregunta final. Para Dale. cerrar, voy a volver al centro de este podcast. Y aquí me gustaría que nos explayáramos porque es mi pasión. ¿Cuál es tu marca? Uy, qué buena pregunta. Pocas veces uno se la hace, como que uno pone piloto automático respecto a esto. A ver, te diría que mi marca es ser un profesional que hace buenas preguntas antes de buscar respuestas. Eso es lo que me ayuda en la consultoría y me ayuda muchas veces en el mundo laboral, pero creo que hacer buenas preguntas antes de buscar respuestas es una marca personal importante. Soy un profesional que uso la inteligencia artificial, uso la automatización, pero no para reemplazar mi criterio, sino que lo uso para pensar mejor, para aportar mejores ideas, para decidir con más claridad. eh, y utilizo todas estas herramientas como un copiloto y no como un piloto automático. Eh, y si algo define esta marca personal o esta forma de trabajar, es menos ruido, mucho más sentido en lo que hago, decisiones que tomo que mueven el negocio. Esta marca, César Mendoza, también le gusta trabajar en equipo y un valor importantísimo que antepongo en todo lo que hago es mucho respeto respecto a las personas con las cuales me estoy rodeando. Bien, qué completo. Como que partiría yo diciendo que eres un consultor innovador. Y ahí ya vamos para abajo con los valores y la metodología. Así es, totalmente. Oye, hoy entendimos que los datos no hablan solo, que las marcas no se construyen solo con métricas y que el verdadero valor está en interpretar, decidir y accionar con criterio. Gracias, César, por esta conversación y gracias a los que nos están acompañando en este nuevo capítulo de ¿Cuál es tu marca? Te agradezco Muchas gracias, nuevamente Cata. tu tiempo. No, Gracias por venir. muchas gracias por la invitación y vamos a estar planificando una invitación de vuelta para que nos acompañes también en el otro que somos tres ingenieros, pero que nos hace falta esta parte más blandita de la parte publicitaria, creatividad y gente que trabaja con la marca. Ya, pues genial. Tú me avisáis y de allá somos. Listo, ahí te voy a Un estar contando abrazo. entonces. Que estés bien, nos vemos. Igual, chao, chao. Chao, chao.